Buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar un debate en torno a problemáticas en trastornos de conducta alimenticia y daremos inicio con la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de trastorno de conducta alimentaria padece la protagonista de la película Hasta el Hueso, que será la película orientadora? Sara, tienes la palabra. Vale, muchas gracias. Bueno, pues en la premisa y dentro de las investigaciones que se pueden hacer, básicamente hay que entender dos conceptos, y es que primero la anorexia tiene que ser nerviosa para que tenga una condición caracterizada como trastorno, ¿sí? Entonces, bajo esta premisa, básicamente la anorexia nerviosa sería la condición que la protagonista está haciendo. ¿Por qué? Porque ella no come. Entonces podríamos descartar, en este caso, otro factor como podría ser la bulimia, porque no está vomitando, sino que su trastorno es básicamente esa falta de apetito extrema que por factores ambientales se genera de forma nerviosa, lo que hace que su conducta o su trastorno en sí sea la anorexia nerviosa. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Qué podría influir desde lo biológico para que haya esas alteraciones en su conducta alimentaria? Mi nombre es Elian. Han habido varios estudios que nos han mostrado más o menos cómo generar todos los trastornos que tienen que ver con la conducta alimentaria. Están relacionados desde lo genético. Evidenciamos que las personas que tienen trastornos de conducta alimentaria usualmente vienen de contextos que sus padres o alguien antes de ellos ha también tenido ese tipo de conductas alimentarias. Ok, ahora le doy la mano a Valentina. Bueno, en realidad voy a hablar yo, Saray. Y también quería complementar la idea de Elian, y es que aparte de todos esos factores, también está el factor de que puede influir el hacer dietas e inanización. Y eso significa que, digamos, que un factor de riesgo también puede ser hacer muchas dietas, porque el cambio del peso está constantemente cambiando y eso puede ser algo riesgoso para nuestra salud física. Existen pues como pruebas sólidas en donde dice que muchos de los síntomas de trastorno alimentario son síntomas de inanición, que es la que afecta al cerebro y puede llevar cambios en el estado de ánimo y un pensamiento inflexible y ansiedad respecto al tema del trastorno de conducta alimentaria. Yo quiero complementar con una parte de los cambios genéticos que pueden ser biológicamente heredados por parte de los padres, y es que tienden a ser personas con una personalidad perfeccionista, sensibilidad alta y perseverancia. Y esto puede llegar a tener en cuenta una persona con trastornos alimenticios a la hora de tener tanta perfección consigo misma, que puede que la persona tenga un peso de masa corporal normal, pero ella la puede ver como una quizás elevada o quizás muy baja, y crea un constante cambio para buscar esa perfección. La siguiente pregunta es, ¿qué síntomas y comportamientos se generan a partir del TCA de la protagonista? Sara, tienes la palabra. Los síntomas que se podrían presentar, inicialmente podríamos hablar de temas gastrointestinales, que efectivamente, pues por la falta de alimentación de estas personas que están en el hospital, podríamos ver todo el tipo de problemas que tiene a nivel gastrointestinal y complicaciones ya internas. También podríamos resaltar las complicaciones físicas. Había uno de ellos que tenía un dolor en la rodilla, y es básicamente por eso, porque pues porque no se está alimentando bien, no está recibiendo las proteínas, no está recibiendo los aminoácidos que necesita el cuerpo. El calcio como tal de los huesos tiende a desgastarse, entonces puede generar complicaciones físicas. Y bajo todas estas consecuencias también va de la mano con trastornos del sueño, ¿sí? Falta de tener problemas de insomnio. Hay personas que a través de estas enfermedades duermen mucho, duermen poco. Esos trastornos del sueño van de la mano con la misma alteración que tiene la falta de alimentación sana. Por otra parte, también debemos tener en cuenta que los cambios físicos que genera el mucho consumo de alimentos o el bajo consumo de alimentos puede generar un desequilibrio de electrolitos, y de esta manera es lo que hace que el cuerpo pueda dejar de tener su equilibrio. Esto mismo también puede complementar en lo que vimos en el segundo personaje, que era el chico que tenía el problema de la rodilla. Por esto mismo se dificulta el movimiento de los músculos. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuáles son las posibles causas de las alteraciones en patrones de sueño y vigilia en uno de los personajes de la película? Elian, tienes la palabra. Gracias. Bueno, en el caso principal de nuestra protagonista, ella prácticamente no duerme, y pues eso es lo que nos muestran básicamente las escenas. Haciendo una investigación hablamos un poco sobre el recambio de catecolaminas que se da en el cuerpo. Las catecolaminas son una hormona que se produce cuando tenemos estrés, cuando generamos estrés. Entonces, en altas cantidades, estas catecolaminas causan presión arterial alta, generan dolores de cabeza, sudoración, latidos cardíacos fuertes, dolor en el pecho y ansiedad. Una ansiedad que se vuelve somática y que de alguna otra manera podría llevar a la protagonista a tener
debemos estar en un estado de hiperalerta, ¿sí? Tener una vigilia prolongada y digamos que nosotros podemos ver eso mucho enfocado desde su hábito por hacerse así en el brazo, como que cada vez que ella se acostaba a dormir se revisaba el tamaño del brazo, que no fuera más grande que lo que este espacio, y ella lo hacía de manera ansiosa. Entonces, podemos como relacionar eso como una de las causas por las que ella lo tendría. Sin embargo, también, como nos contaba Sara anteriormente, hay casos en los que las personas que tienen problemas de trastornos de la conducta alimentaria tienen, digamos, como sintomatizan de una manera completamente diferente, que sería tener como hipersomnia, que básicamente es la necesidad de estar durmiendo todo el tiempo. Eso también lo usan como una forma de alguna manera, desconectarse y evadir el tener que comer. Bueno, también quería complementar con que el sueño está como íntimamente asociado a lo que es los neuromoduladores, que son los del sistema aminérgico, colinérgico y GABAérgico. Esto significa que dichos sistemas, a su vez, están fuertemente asociados con la enfermedad mental, en especial con lo que son los trastornos de ánimo y la conducta alimentaria. Esto puede dificultar lo que es el conciliar el sueño, el despertar, los despertares nocturnos, el sueño en general. La siguiente pregunta es, ¿qué consecuencias se generan a partir de las alteraciones de los patrones de sueño y vigilia en adición a los TCA? Sara, ¿tienes la palabra? Bueno, las alteraciones pues, se pueden presentar, pues el trastorno, pueden ser tanto de aprendizaje, metabólicas. En el aspecto cognitivo, por ejemplo, un ser humano necesita tener un descanso prudente, porque referente a los niveles de sueño que tenga como tal ser humano, puede ser tanto su aprendizaje, puede ser como su aprendizaje, tal como en el tema metabólico, y también a nivel, bueno, digamos lo que cognitivo. Ya la última pregunta es la siguiente. Alguien argumente desde una postura neurofisiológica un patrón de aprendizaje en los personajes de la película, Ellen y Luke. Valentina, ¿tienes la palabra? Bueno, desde mi punto de vista, considero que en el personaje principal, que es Elian, se da una disminución de la fuerza muscular por medio del desequilibrio de electrolitos, teniendo bajo sustancia de sodio, potasio y calcio. Y esto lo que hace es que al realizar actividades físicas como lo son los abdominales, da el sentido de vista de ella al verse quizás más delgada, al tener los comportamientos de medirse con las manos y demás, así que crea un aprendizaje a lo largo de como su trastorno alimenticio, en el que entre más delgada se vea ella, más su mentalidad va a decir como de que sí está haciendo un buen esfuerzo físico para mantenerla. Y esto es algo aprendido, ya que quizás al inicio ella no sabía que al medirse con las manos o en diferentes zonas podía estar como disminuyendo dicha masa. Listo. Hemos concluido toda la ronda de preguntas. A continuación, pues daré un breve resumen de la película Hasta el hueso. Ilustra de manera impactante cómo los factores biológicos pueden desempeñar un papel destructivo en las conductas alimentarias y de saciedad. La protagonista, al caer presa de los patrones alimenticios desordenados y de una obsesión por su imagen corporal, muestra la percepción distorsionada de su cuerpo puede llevarla a comportamientos extremos, como el uso compulsivo de ejercicios específicos, como los abdominales. Estos revelan una búsqueda insaciable de control y de perfección física, lo que eventualmente resulta en una disminución de la fuerza muscular y un desequilibrio en la salud en general. La medición excesiva y la comparación constante con estándares poco realistas pues la resume en un ciclo destructivo. Además, la película pone en manifiesto cómo los comportamientos pueden afectar el equilibrio interno de nuestro cuerpo, como los desmayos provocados por el desequilibrio de electrolitos y pues otros factores como el tema de la disminución de la fuerza corporal. Esta situación refuerza la idea de que los trastornos alimenticios no son simplemente problemas superficiales, sino que son complejas interacciones de factores biológicos y psicológicos. Muchas gracias.